en relación a otros años de la actividad del Consejo Deliberante, por lo menos de los últimos 4 años, periodo 2019-2023, un Consejo Deliberante con muy poca actividad bueno, quizás podemos decir, bueno, el fin de las peleas eternas que se vivían en otros momentos, pero a la vez también una especie de paz de los cementerios. ¿Cómo lo viviste vos al 2023 del Consejo Deliberante? 23, nos fuimos... 24, perdón, 24. Está bien, está bien. Me costaría, ya no me acuerdo tanto. A ver, me parece que pasaron un par de cosas. Por un lado, no están las transmisiones en vivo que hacía Dora en ese caso y que por ahí dejaban una huella de algunas cosas que pasaban. Digo, en términos de videos y demás, tampoco, digamos, tuvo esa preocupación. Lo digo porque a lo mejor muchas cosas pasaron. Hubo conflictos, hubo discusiones, hubo un montón de cosas que pasaron, pero que a lo mejor se vieron menos que antes. Eso sería un primer dato. De todos modos, sí es verdad que no fue lo mismo. Pensemos que había un Consejo Deliberante con Gabriela Neri, con Marcelo Rodríguez, con personajes, conmigo, con 3 candidatos a intendentes, digamos, ¿no? Y más el bloque oficialista. Bueno, era evidente que iba a ser de un nivel de conflictividad y yo diría también un poquito de actuación en muchos casos que a veces desviaba un poco la atención. Performance política. Performance, ahí está. Claro. Sí, estaba adecuado. Término de moda, muy adecuado a los tiempos, ¿verdad? Claro. Había que generar reels, pero bueno, eso sí bajó y a veces realmente no terminaba produciendo nada. Si tuvimos 4 años en un nivel de conflictividad dentro del Consejo, en el cual yo también asumo que a lo mejor hasta era necesario en algunos casos, pero que no tuvo efecto, la verdad. Y eso es una evaluación de los primeros 4 años. Calculemos que yo ahora, en mi segundo mandato como concejal y el de Vamos Capilla, y el último, ¿no? Yo ya no puedo repetir en ese sentido y hay ¿No podés repetir por la ley del 2016? Ley. ¿También involucra a los concejales? Sí. Ah, yo pensé que era solo... Por eso Marcelo Rodríguez no es concejal esta vez. Si no, estaría todavía. No es concejal porque no pudo asumir por la ley. Si no, yo creo que estaría en el consejo. Pero bueno, eso hace que uno piense y los diferentes equipos tener que pensar, bueno, ¿qué repetimos, qué no, qué diferencia, qué cambiamos, cómo abrimos el juego? Porque realmente fue de un nivel de impotencia, que bueno, yo lo manifesté porque muchas veces compartí el aire con eso, pero un nivel de impotencia muy grande. La verdad, no más allá de que hubiera discusión y lo que quedaba para afuera eran los conflictos, no terminaba sucediendo cosas. Y a partir de 2024 cambió esa configuración, también cambiaron los concejales, los que quedaron insisto, no había esos pesos pesados del otro lado. Está Lorena Seu con otra mirada y otra postura y otra forma de ejercer la concejalía, más allá de los juicios que se puedan hacer. Marcelo García, perdón. Que quedó tal vez muy desdibujado porque fue un bloque y una alianza que, como vos lo has contado y también en esa nota se decía, se rompió muy rápidamente. Hoy no trabajan juntos, ni creo que ninguno de esos 2 concejales tenga diálogo con Marcelo Rodríguez o con el resto de su coalición. Entonces, bueno, eso hace que quedara muy debilitada la oposición y en ese sentido los debates son otros. Ahora, yo siempre digo, una forma de medir a lo mejor un rol de concejal o un consejo deliberante es por las cosas que pasan, pero también por las cosas que no pasan. Yo podría decir que hubo menos conflicto fuerte porque también pasaron menos cosas que generaran ese nivel de rechazo, ¿no? Como pasó en la primera gestión, me parece a mí, casos muy resonantes que generaron una conflictividad y tener que salir a disputar ese sentido muy fuerte. Podemos traer, por ejemplo, el caso del Zapato, concesiones directas, Sí. casos de ese tipo. Casos de ese tipo, irregularidades que nosotros veíamos que fueron de alguna manera acomodando o al menos disponiendo. Por ejemplo, a partir del año pasado sucedió que cuando pedíamos que venga algún secretario, alguna secretaria a explicar algunas cosas, bueno, costaba, pero sucedía. Llegamos a esas instancias y ahí se lograba aclarar algunas cosas. Bueno, antes el Consejo Deliberante era un ente que funcionaba muy separado y no había respuesta. Bueno, eso se fue logrando. Y después, bueno, un diálogo un poquito más
civilizados, también teniendo en cuenta esto. Yo insisto, lo que cambió, si me decís, en grandes rasgos, es que gobierna Milei. Ujú. Y eso nos cambia un poco la postura a todos de, bueno, cuál va a ser la característica, cómo hacer política, cómo llegar a consensos, cómo buscar construir comunidad, porque lo que les digo a todos es, no se va a caer Fumiato, no se va a caer Vamos Capilla, no se va a caer Proyecto Capilla, vamos todos en la bolsa y nuestra comunidad, nuestro futuro, nuestra economía, nuestro desarrollo, nuestro ambiente va a ir en decadencia con estas políticas nacionales. Bueno, hay que encontrar algunos puntos en común y hemos buscado algunos más que otros, pero eso fue un poco, me parece, lo que cambió a que la resonancia de la conflictividad sea otra, ¿no? Hay un punto en el que hay dos grupos que quedamos medio fuera de línea, ahí en posición fuera de línea, que fueron los medios de comunicación, o fuimos los medios de comunicación, quizás algunos que estábamos mirando este tipo de cosas, y el Consejo Deliberante. Me refiero a un caso que se dio a conocer hace un par de meses, que era que le estábamos pagando a una especie de ente, y era un ente, radical, con ente en el sentido que usamos habitualmente así medio sueltón. Sí. Eh, Metafísica la palabra. Claro, como encontrarlo si podés, sería la descripción sencilla. A un ente radical para que sostenga a ese ente que en realidad no sabíamos mucho qué hacían. Y digo que quedamos un poco fuera de línea porque dijimos, che, como que no nos dimos cuenta los medios, que muchas veces revisamos ordenanzas o revisamos o estamos como siguiendo un poco cómo van los temas, y también cómo no se dieron cuenta tanto el Ejecutivo como el Consejo Deliberante que estaba esto vigente de hacía mucho tiempo. En ese sentido, quería preguntarte cómo trabajan los concejales la revisión de las ordenanzas. Por ejemplo, esa que nombraba, que era, le estábamos dando un porcentaje de coparticipación, lo digo para no darlo por supuesto, de porcentaje de coparticipación a un ente que era más bien un espacio del radicalismo que no se sabía mucho qué hacía, pero también, por ejemplo, esa ordenanza que dice que está prohibido patinar en Capilla del Monte, ¿no? Bueno, ¿cómo trabajan en el Consejo o cómo interpretás vos que trabajan en el Consejo las ordenanzas vigentes, más allá de las nuevas ordenanzas que a veces se llevan adelante? Mira, es muy, muy difícil, digamos, rastrear y hallar todo el registro. Son muchísimas, y muchísimas que a lo mejor se contraponen. Es decir, si no hay una intención, una búsqueda, un disparador, por ejemplo, Capilla del Monte es probable que tiene adhesión a diferentes entes en su historia y que no hubo después derogación de esa adhesión. Por ahí esos entes desaparecieron, por eso la ordenanza queda obsoleta. Hay muchísimo de eso. En este caso era un ente, en realidad era una confluencia de intendentes de la provincia, que siempre sucede que hay como la comunidad regional. La comunidad regional también termina siendo un ente donde está en general los que son parte de la coalición de gobierno y que los otros no adhieren. Incluso, por ejemplo, Calamuchita tiene 2 comunidades regionales, es decir, se pueden armar varias. Y era un poco eso. Cuando no está, bueno, probablemente la ordenanza, digamos, no tenía un efecto. Si eso hubiera desaparecido, uno presuponía, yo si hubiera leído la ordenanza, suponía que eso había desaparecido, que no estaba más, que no existía, por lo cual ese descuento no se hacía. Los descuentos que hace la coparticipación, que son descuentos automáticos, tampoco llegan en un detalle al Consejo Deliberante. Lo hemos pedido, sí, pero evidentemente ni siquiera ellos tienen el detalle muy puntual. Lo que sucedió es que tenían que adherir a otro y ahí saltó, de alguna manera, esto es lo que presumo y lo que pude más o menos intuir, que ahí saltó que estabas en otro ente y tenías que salirte. Y había un descuento importante que sucede hace 12 años en Capilla del Monte o más, que equivalía a un monto importante de plata, no el que dijo el presidente del Consejo, que tiene una cifra un poco equivocada, pero sí era un monto importante. Entonces es muy difícil hallar porque, insisto, hay 1000 cositas que después dejan de funcionar, que no se aplican o que desaparecen los entes y no estaba pendiente. Ahora, ¿cómo trabajamos hoy? Por ejemplo, tenemos comisión. Yo muchas veces he hecho propuestas de modificación de ordenanzas vigentes, o ha saltado porque viene un vecino y dice, che, esto es ilógico, ¿qué está pasando? Que no sé, la ordenanza de uso del suelo, que es la más renombrada, que tiene modificaciones, pero que todavía va quedando como obsoleta en muchos términos en los cuales no se puede cumplir. Bueno,
siempre proponemos, che, podemos reformarla, hay momentos, hay ideas para reformar esta ordenanza. Hasta ahora no ha habido esa voluntad, y eso sí, es verdad, no hay mucho trabajo en conjunto, cuando se llevan esas propuestas no hay ida y vuelta. Hoy vamos a llevar una propuesta de revisión y ojalá que pueda ser un inicio, pero lo cierto es que no van saltando si no viene del Ejecutivo. Tampoco se maneja información, cuando pedimos informes no llegan. Hay mucho para corregir, eso no lo voy a ocultar porque realmente sigue siendo muy deficitario en esos términos. Federico, hacíamos referencia hace un ratito al término oposición y vos decías, bueno, sí, puede ser que ahora esté un poco más diluida, no usaste esa palabra creo, pero en este rol que tuvo o que está teniendo Lorena Seu desde que asumió, separarse de Marcelo Rodríguez ahí nomás, y bueno, los distintos roles de los concejales de la oposición. Sé que es un término que no te convence demasiado, pero lo tomo como referencia porque se usa coloquialmente y más bien en quién le marca la cancha al Ejecutivo en las cosas que se pueden hacer y las que no se pueden hacer. En tu interpretación hoy, año 2025, ¿quién le está marcando la cancha al Ejecutivo? ¿Es dentro del Consejo? ¿Es fuera del Consejo? Digo, marcar la cancha en el sentido de visibilizar un poco algunas cosas que no están, que consideran que no están bien. Sí. Mira, primero vos nombraste hoy los medios de comunicación que por ahí quedaron fuera de algunas cosas que iban pasando o que quedaban sorprendidos. Yo creo que un déficit muy grande que tenemos, muy importante, es que no se está cubriendo en las entrevistas, digo, más allá de CDM Noticias o de esta radio que pueda generar algunos contenidos más sistemáticos. El resto de los medios, bueno, es una cobertura. No hay periodismo. No, es una cobertura que es parte de una pauta publicitaria, digamos. No juzgo eso, pero también tiene que, digo, no juzgo en el sentido que te toca una entrevista por mes porque está la pauta, está bien, pero que no haya ninguna otra cobertura, que no se tomen otros temas, que no se ponga en debate. Y esto lo digo, me parece que no es sano para ningún gobierno, porque no le ayuda a lo mejor a revisar sus propias cosas, a revisar sus políticas, a estar atento a cosas que por ahí no está atento. Siempre las segundas gestiones de un gobierno son más difíciles, es decir, la expectativa que se puede generar en ciertos cambios son menores a las de la primera gestión, ¿no? Le pasó a Gustavo Cés también, fue muy fuerte en ese sentido, le pasó a De Figueredo, qué sé yo. Son momentos donde tenés que renovar, digamos, ciertas cosas y la expectativa, si no, se puede ir cayendo. Bueno, me parece que no ha sido sano en ese sentido, no ha tenido contrapeso. El contrapeso que tuvo en esos años que hablábamos, me parece que, no voy a hablar de mi rol, porque creo que sí, nosotros pudimos exponer un montón de cosas, siempre con la intención de mejorar. Yo sí no me gusta el término opositor, porque no me parece que una comunidad se construya con esos términos, digamos, y un partido político para seguir partiendo a la sociedad, parece que es mejor que desaparezcan. Ahora, si estamos ahí para confluir en cosas, para contraponer, ser contrapeso, puede ser, pero me parece que por mucho tiempo se jugó un juego de oposiciones, de disputa, una campaña electoral de 4 años de los otros candidatos que no ayudaba, digamos, no se proponía. Marcelo Rodríguez no presentó un proyecto de ordenanza en los 4 años, presentó uno. Bueno, que era irrelevante en realidad. Entonces, ¿cómo se construye confluencia entre distintos bloques? Me parece que no está resuelto en ningún lado. Todos los municipios, y a nivel nacional también lo vemos, hoy la que rinde es la dicotomía, la oposición violenta muchas veces y por la oposición misma. Entonces, estamos con ese desafío. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Lorena Seu, ha votado a favor y ha votado en contra algunas ordenanzas, incluso votó en contra ordenanzas que yo voté a favor y ella, y al revés. Es decir, me parece que hay un criterio de construcción de consensos que a mí me parece sano en tanto a partir de ahora podamos también avanzar en la agenda que tenemos los otros bloques. Hasta ahora ha sido un juego de confluencia y de tratar de buscar consenso en relación, incluso reformando algunos proyectos que ellos tenían en relación a los proyectos del Ejecutivo. Bueno, ahora será la tarea de confluir en una agenda común, ¿no? Y tanto Lorena Seu, al menos, como el bloque nuestro, tenemos un montón de iniciativas y ahora se verá si
Es decir, te resumo en esto, el contrapeso no sé si se mide en tanto cuánto le decimos que no, sino en cuánto ellos pueden decir que sí a nuestra agenda también, ¿no? Y eso creo que hasta ahora no se ha visto, pero será lo que venga. Federico, sos integrante, sos concejal por la Fuerza Vamos Capilla, un partido político que se armó con cierta historia de otros espacios, pero que terminó confluyendo en la creación de un partido político local. ¿En qué está Vamos Capilla en este momento? ¿Cuál es la agenda de trabajo de Vamos Capilla? Bueno, a ver, en términos institucionales, porque hoy lo que tiene Vamos Capilla, primero, el tiempo que vivimos es demoledor, no hemos hablado de eso y por suerte, digo, porque a lo mejor la gente está cansada y se habla mucho de lo nacional y del momento que estamos viviendo y realmente es muy dramático en muchos términos, pero uno de esos términos es que partidos y espacios políticos como los nuestros, como muchos otros, digamos, espacios vecinales, construidos a partir de la confluencia de distintas organizaciones sociales, es decir, de la participación de personas en distintos espacios sociales o comunitarios, hace que en estos tiempos haya un repliegue sobre esos espacios, una vuelta a esos espacios y una necesidad de sostener esos espacios. Eso ocupa la mayoría del tiempo de todas esas personas, por lo cual Vamos Capilla particularmente, que todos sus integrantes están en una organización social o en la feria o en cooperativas o en centros vecinales, espacios comunitarios, bueno, se entiende que esta etapa, la concentración mayor está ahí, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí es verdad que también estos partidos tienen una efervescencia en los momentos electorales y es donde se confluye todo eso que se viene construyendo a nivel comunitario. A nivel institucional, sobre el final del trayecto pasado y el inicio de fue poner como objetivo central poder avanzar al menos en el ordenamiento territorial. Es decir, nos pusimos como, bueno, frente a esto, frente a los incendios que vimos el año pasado, que realmente fueron a un nivel de destrozo y de dramatismo que entendíamos que tenía nuestra cuenca, digamos, de punto final, que había que avanzar. Bueno, nos pusimos ese objetivo y por eso, en rol institucional también, y cuento, la idea es poder avanzar, vengo hablando con algunos funcionarios municipales, poder avanzar en el ordenamiento de Capilla del Monte y ahí ya como concejal, digamos, más allá de mi rol de coordinador regional, como concejal creo que tenemos que dejar esa huella, ¿no? Y bueno, eso es un poco lo que confluye toda la plataforma de Vamos Capilla y al menos como concejal y en el rol institucional poder ejercer ese objetivo sería, al menos en este año, donde estamos pudiendo calzar todas las fichas, ¿no? Federico Fumioto, gracias por la visita en una radio Muchas Voces. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias. Me voy con ganas Pase por acá cuando quiera hacer otro plan. Tenemos otro plan, está el Antipop esperándole ahí. Buenísimo. Es más, puede mostrarlo ahí en cámara. Sí, que no es mentira. Es verdad, es verdad. Ahí lo tiene. No me dejan llevármelo, pero... No. De ninguna manera. ¿Cómo que Es se lo va a cooperativa llevar? esto, che. Gracias. Nos vemos, a que tenga ustedes. buen día.